En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Muy buen día tengan todos ustedes, mis hermanos, en este día, y les agradezco por sintonizar y ver esta serie de estudios que estamos dando para que usted conozca el contenido de los libros proféticos. Y estamos revisando el libro de Oseas. Ahora revisaremos el capítulo 5 del libro de Oseas. Y para ello vamos a revisar versículo por versículo, y la primera parte de este capítulo 5 habla acerca de la necedad de confiar en la liberación del hombre. La pecaminosa idolatría de Israel. Los versos del 1 al 3 nos dicen acerca de los líderes de Israel. Son reprendidos por el estado pecaminoso de la nación. Dice: sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han dejado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. Porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se han contaminado Israel. Sacerdotes, oíd esto, dice esta porción. Cuando Dios vio el estado pecaminoso de la nación de Israel, Él vio que esto era porque los líderes no dirigían de una manera piadosa. Sería tentador para los sacerdotes el culpar al pueblo, pero en realidad era la culpa del liderazgo espiritual, los sacerdotes, y del liderazgo político, casa de Israel, de la nación. Y haciendo víctimas han dejado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. La verdadera tragedia del pecado de Israel no era tanto de que habían tropezado, era mucho más debido a que no respondían a la reprensión de Dios cuando hubieron caído. Si un hombre sabe cómo responder humildemente la corrección de Dios, Dios siempre puede trabajar con él. Los versos del 4 al 9 narran de esta manera sobre la doble desolación de Israel. Y dice: no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños, y ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Galaba, trompeta en Rama, sonad alarma en Bet-Aven. Tiemblan, oh Benjamín, Efraín será asolado en el día del castigo.
en las tribus de Israel hice conocer la verdad. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Como toda rebelión, la rebelión de Israel estaba centrada en la soberbia. Ellos arrogantemente pensaban que lo que Dios dijera no importaba en comparación con sus propias opiniones y deseos. Andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Cuando Dios prometió el dejar a la rebelde de Israel solo, según Oseas 4:17, esto significaba que cuando ellos hicieron gestar superficiales de arrepentimientos, no le hallarán. Su arrepentimiento era superficial porque no piensan en convertirse a su Dios. De muchas maneras, hoy en día, las personas piensan que están buscando a Dios cuando en realidad no lo están haciendo. Solamente es una investigación superficial. Por ejemplo, un hombre podía decir: crecí en la iglesia bautista y no pude hallar a Dios ahí. Así que fui a la iglesia metodista y no pude encontrar a Dios ahí. Y luego fue a la iglesia pentecostés, pero no pude hallar a Dios ahí. Ahora estoy en una iglesia presbiteriana y no puedo encontrar a Dios. Podrías imaginar que has buscado con todas tus fuerzas a Dios, pero eso es una ilusión. La verdad es que estás huyendo de Dios. Cuando Él comenzó a acercarse a ti en la iglesia bautista, la dejaste y te hiciste metodistas. Cuando Él comenzó a acercarte a ti en la iglesia metodista, te convertiste en pentecostés. Has seguido el mismo patrón. Una búsqueda superficial de Dios, la cual se aleja cuando en realidad estás comenzando a acercarte a Dios. Se apartó de ellos, dice la palabra. Puede suceder, podemos estar bien colocados en nuestro pecado y rebelión que Dios nos deja en nuestras propias manos. Usualmente ni siquiera nos damos cuenta al principio, pero cuando llamamos hacia el Señor y no le hallamos, entonces comenzamos a ver el resultado de alejar a Dios. Efraín será asolado en el día del castigo, debido a que Dios se ha apartado de ellos. Ellos no encontrarán ninguna ayuda cuando el ejército de los asirios ataque. Ellos serán asolados. La confianza pecaminosa de Israel en el hombre para la liberación, dice, versos del 10 al 13, Israel y Judá buscan al hombre por su sabiduría. Dice la palabra: los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín hacia Asiria y enviará al rey de Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasaron linderos. Esto significa que los linderos políticos de Judá eran corruptos
y tramposos. Ellos eran la clase de hombres que cambiarían los linderos de la propiedad por su ventaja si pensaban que podrían salirse con la suya. Esto nos recuerda que mientras Judá pudo haber sido mejor que Israel, ellos aún necesitaban arrepentirse. Los linderos de Judá, sin embargo, no estaban cambiando los linderos de propiedades físicas, sino los linderos espirituales establecidos por Dios, cambiando los linderos entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo verdadero y la falsa religión, entre el verdadero Dios y los ídolos. Nos podemos imaginar a un ciudadano de Judá leyendo la profecía de Oseas y ser un poco presumido que su vecino del norte era reprendido. Rotundamente, Dios le recordó a Judá que tiene su propio pecado con el cual debe lidiar, porque quiso andar en pos de vanidades. Efraín pecó al vivir en los estándares y opiniones del hombre en lugar de las de Dios. No podemos caminar en vanidades a menos que rechacemos primero los preceptos de Dios, y eso fue exactamente lo que hizo Israel. Irán entonces Efraín hacia Asiria. Israel fue lo suficientemente necio para confiar en el hombre, su conquistador eventual, en lugar de confiar en Dios. El tomar al rey Jareb en lugar de Jehová siempre es necedad y termina en ruina. Jareb no es un nombre asirio conocido, pero significa guerrero. Como polilla, como carcoma, Dios será aquel que coma y corroa lo que tiene Israel y Judá. Ellos no serán bendecidos y no tendrán grandeza. Según los versos 14 al 15 dice el juicio de Dios y la meta detrás de ellos. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Yo seré como el león, el juicio de Dios vendrá en contra de Israel y Judá de maneras sutiles, como la polilla, como carcoma, pero también llegará de formas obvias e inconfundibles. Tanto una carcoma como un león traen destrucción, pero de maneras diferentes. En su angustia me buscarán. Esta era la meta de Dios en el juicio en contra de Israel. La meta no era la destrucción, sino la restauración. Tristemente, a menudo es en nuestra angustia, cuando buscamos diligentemente al Señor, porque no buscas al Señor ahora antes que la angustia te obligue. Es lo que Dios dice en esta porción, que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta para que Dios lo bendiga y lo adopte como hijo. Dios quiere hacer eso con nosotros. Ojalá entendamos esto, hermano, que Dios no quiere nuestra muerte, sino quiere que vivamos con Él eternamente. Ojalá entendamos
esta enseñanza. Que Dios les bendiga y nos ayude a todos para estar conscientes de esta situación. Que Dios le bendiga.